haciendo a este señor Rubén Cherres, no solo la policía ecuatoriana, sino en una operación internacional con la policía británica y también con aparatos o equipos de inteligencia de Estados Unidos. Porque nada más y nada menos que se estaba investigando a la mafia albanesa. No se estaba investigando a una bandita así nomás, medianita o nacional nomás. Se estaba investigando a la mafia albanesa. Y en esas transcripciones telefónicas, en esas escuchas, se evidencian conversaciones donde nuevamente Rubén Cherres habla de Danilo Carrera, pero además hay fotos donde aparecen juntos y donde también se evidencia que se reunían incluso con un general de la policía en aquel entonces, para a su vez ellos influir en las decisiones que tomaba finalmente el presidente de la República. Pero también se reunían con otros actores para ofertarles influencias, lo que constituye otro delito, oferta de tráfico de influencias, para colocarles en importantes cargos del sector público. Ustedes me dirán, bueno, Mauro, pero hasta ahora no nos hablas de Lazo. Bueno, a partir de este momento llego a él. El problema de todo esto es que Guillermo Lazo no puede afirmar que él no supo nada, porque todas las evidencias, y hay más hechos todavía, ¿no? Que podría seguir enumerando, pero por el tiempo lo resumo ahí, en algunas cuestiones primordiales. Pero los hechos también nos demuestran que Guillermo Lazo tuvo conocimiento de todo esto y no hizo absolutamente nada para evitarlo. Voy a hechos puntuales. Luis Verde Soto le presentó cuando estalla el escándalo de corrupción de las empresas públicas, le presenta un informe. Sí, es verdad que Luis Verde Soto habla de hipótesis. Claro que habla de hipótesis, pues, o de casos hipotéticos de corrupción. Porque Luis Verde Soto, al ser un académico, eso no se le puede desconocer, más allá de que tengo serias y profundas críticas a su gestión, no solo como secretario anticorrupción, sino también como consejero del CNE, por muchas cosas que ustedes recordarán que hizo durante las elecciones del 2021, pero no se puede desconocer que es un académico, y como académico que es, se cuida mucho pues en el uso de los términos. ¿Acaso que es alguien también que va a poner en su informe, sí, Julano de tal cometió tal delito y después granjearse tal vez alguna demanda? Él se cuida mucho en el uso de los términos, pero le entrega un informe a Guillermo Lazo alertándole, diciéndole, vea, presidente, estos son los 4 casos, las 4 hipótesis que me hacen colegir a mí o que me hacen intuir, presumir que hay corrupción en las empresas públicas. Por esto, por esto, por esto. Y adivinen qué pone en ese informe. Él pone que uno de los elementos que propicia un potencial escenario de corrupción es haberle dado tanto poder a Luque Lecaro a través del decreto ejecutivo que firmó el propio Guillermo Lazo. Eso dice en el informe. Luego el propio Luis Verde Soto dice a distintos medios de comunicación como Ecuavis y Teleamazonas que el presidente de la República le dijo que si sale ese informe a la luz iba a afectar a la imagen de su gobierno. El presidente de la República hasta el día de hoy no ha refutado esa declaración de Luis Verde Soto. O ustedes le han escuchado o por lo menos le han leído un tuit para que aguante el teclado de la computadora en todo caso. ¿Le han leído que él desconozca o que refute esas declaraciones de Luis Verde Soto? Jamás. Pero además, Luis Verde Soto, cuando fue a la comisión ocasional, ¿saben qué dijo? Que antes de entregarle ese informe, que al final le costó el puesto a él porque él ahí se fue, renunció, antes de eso, él ya le presentó fichas, documentos con alertas a Guillermo Lazo y a Iván Correa Calderón, el jefe de gabinete, el secretario de la Administración Pública del Gobierno Nacional, alertándoles de posibles casos de corrupción en las empresas públicas. No hicieron nada. No hicieron nada. ¿Quieren más elementos de que Guillermo Lazo sabía? Hay una carta del 22 de marzo, si mi memoria no me falla, del año 2022, donde el vicealmirante Johnny Estupiñán, en aquel entonces había ya dejado de ser gerente de Flopec, era ex gerente de Flopec, le envía una carta a Guillermo Lazo pidiéndole le dé una audiencia. Flopec, no se olviden, es una de las empresas petroleras más rentables del país, junto a Petroecuador, diciéndole el vicealmirante Estupiñán que le dé audiencia. ¿Para qué? Para poder entregarle elementos que demostraban las irregularidades que se estaban cometiendo en EMCO,
en la empresa coordinadora de empresas públicas. ¿Por parte de quién? Sí, por parte de Hernán Luque Lecaro. Le pide audiencia, no le da audiencia, nunca le atiende, nunca le da respuesta. Pero además, el propio vicealmirante Estupiñán, antes de esa carta de marzo del 2022, ya le envía en febrero de ese año, con copia a Guillermo Lasso, le envía una documentación que había remitido a la comisión que preside el asambleísta Mireya Pazmiño. Y en ese documento, él ya le levanta alertas igual al presidente Lasso sobre el problema en Flopec y el problema con Luque Lecaro como presidente del directorio de EMCO. Y además le pone en alerta de cuestiones tan importantes como la de Amazonas Tanker. ¿Qué es esto de Amazonas Tanker? Amazonas Tanker es un pool, es una empresa, si ustedes quieren, extranjera, que tiene buques, que se dedica a alquilar buques. ¿Para qué? Para hacer transbordo, para cargar, si ustedes quieren, en palabras más simples, el crudo, el petróleo, para poder llevarlo hacia otros lugares. Porque nosotros no tenemos los buques necesarios como para desarrollar esas actividades. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? Tiene que contratar a estas compañías para poder trasladar, hacer el transbordo y hacer el traslado, el transporte del crudo, de nuestros recursos naturales, de nuestro petróleo. Da la casualidad que el vicealmirante Estupiñán denuncia que hay un sobreprecio con este contrato de Amazonas Tanker y que había un perjuicio económico para el Estado. Le informan al presidente Lasso y no hace nada. Y como él se revela a Luque Lecaro, como tenía, no se olviden de esto, un montón de poderes, porque Lasso le había dado mediante decreto ejecutivo. ¿Qué hace Luque Lecaro? Ah, tú me estás jodiendo en pocas palabras. Convoca una sesión extraordinaria, porque él tenía esa facultad por los poderes que le había dado Lasso. Convoca una sesión del directorio de Flopec y dice, te me vas, vicealmirante Estupiñán. Ya no puedes seguir al frente de Flopec. El vicealmirante Estupiñán presenta medidas cautelares, luego una acción de protección, gana, al final no le cumplen, no le dejan reintegrarse a Flopec. ¿Cómo poder afirmar entonces que Guillermo Lasso no sabía de nada? Si estamos mostrando con hechos puntuales que él conoció. Pero peor todavía, lo que les acabo de decir, los hechos y las pruebas que les acabo de mencionar, ya adecúan tranquilamente la conducta, el tipo penal de concusión como infracción constitucional en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Y es causal de juicio político, censura y destitución. Pero peor todavía, les decía, les voy a hablar sobre el famoso informe del caso León de Troya. Si bien eso no puede ser invocado este momento como causal de juicio político, sí es verdad que eso también abona a la desconfianza en contra del presidente de la República. ¿Qué tipo de credibilidad, qué tipo de confianza puede existir en un jefe de Estado si el día de ayer se difunden audios donde la alta cúpula policial, la comandante general de la policía en esa época, Tania Varela, ratificada por Guillermo Lasso, y los generales Ponce y Vargas, el general Vargas, quien dirige la inteligencia de este país, los servicios de inteligencia, el general Ponce, la dirección de antinarcóticos en aquella época, que se hacía esta investigación de León de Troya, ayer se descubren o se difunden estos audios donde se les escucha hablar que van a dar de baja, que van a desaparecer poco más ese informe de investigación que vinculaba al cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, con la mafia albanesa y con el señor Rubén Chers. ¿Cómo creer, cómo confiar en el presidente de la República si la propia Tania Varela, en ese momento comandante general de la policía, se refiere no solo al presidente de la República, en el sentido de que conocía sobre esto, de que iba a conocer, sino que además habla del propio hijo del presidente de la República y dice que su hijo, él sí, que él no es tonto? Porque ella se refiere en estos términos. No estoy diciendo nada que hoy no sea conocido por la gran mayoría de ecuatorianos. Eso abona a la pérdida de confianza y de credibilidad, de reputación. Eso abona a la pérdida de legitimidad democrática. Y eso también fortalece el espíritu y el objetivo de un juicio político para que se pueda llegar a la consecuente censura y destitución.
Podría seguirles mencionando más elementos, más hechos. Ya tendremos más oportunidades y seguramente cuando se presente la solicitud de juicio político, ahí Luisa, los demás compañeros asambleístas les presentarán, les compartirán el documento y ahí ustedes tendrán enumerados los hechos, muchos, que permiten evidenciar que el comportamiento, que la conducta del presidente Lazo se adecua a las infracciones constitucionales del 129, numeral 2. ¿Sí? Principalmente delitos contra la administración pública como concusión y peculado, que es el criterio personal que yo sostengo. Voy al tercer componente. Con este cerramos y ahí sí, pues para que ustedes hablen y yo no estar aquí monopolizando la palabra. El tercer componente. ¿Qué dice nuestra Constitución sobre el juicio político? Primero, ya les dije, dejar en claro que es un juicio de naturaleza política, que se debe respetar el debido proceso, el derecho a la defensa del presidente de la República, que hay espacio, plazos para presentar pruebas de cargo y de descargo, por supuesto. Si nadie dice que esto debe ser como le venga en gana a la Asamblea, pero sobre todo es un juicio político. Los asambleístas no se convierten ni en fiscales ni en jueces de la Corte Nacional de Justicia. Segundo elemento, el 129 de la Constitución establece que no se necesita el enjuiciamiento penal previo para proceder al enjuiciamiento político del presidente de la República. Tercero, ¿cuántas firmas se necesitan para presentar la solicitud de juicio político? 46 firmas de respaldo, un tercio de los miembros de la legislatura. ¿A dónde va el juicio político una vez presentadas con las firmas? ¿O qué se debe poner en el juicio político? Primero, describir la relación circunstancial de los hechos fácticos, lo que hemos estado conversando hace un momento. Hecho 1, hecho 2, ¿sí? Describir esos hechos, ¿sí? Y a su vez, atarlos con el comportamiento del presidente de la República e invocar a su vez la conducta o la infracción constitucional en la que habría incurrido. Si se describe de manera adecuada esos hechos, la Corte no tendrá otro remedio, la Corte Constitucional, que emitir un dictamen favorable. ¿Sí? Pero antes de pasar a eso, repito, en la solicitud, la descripción de los hechos, atarlo con la conducta, con la infracción constitucional, hacer el anuncio de la prueba, qué tipo de pruebas se van a presentar, acompañar las pruebas documentales que se dispongan en ese momento, y en el CAL es el primer filtro. El Consejo de Administración Legislatura, integrado por el presidente, 2 vicepresidentas, 4 vocales, ellos tienen que calificar el juicio político en un primer momento. Sale del CAL y va a la Corte Constitucional. Y la Corte va a verificar básicamente cuestiones de forma, sin que esto signifique tampoco que se pueda presentar cualquier cosa, no. Sería absurdo, por ejemplo, que en la descripción de los hechos se señale que el presidente Lazo ha cometido el delito de lesiones porque le ha fracturado el brazo y la pierna a un opositor político y aparte se ha robado 30 cabezas de ganado y ha cometido el delito de abigeato. Descritos esos hechos, terminamos invocando el numeral 2 del artículo 129.